Buen día, chicos. ¿Cómo estamos? Nos volvemos a encontrar en una clase más de física con el profesor Henry Niken, y esto es para mis estudiantes de primero de secundaria. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el tema titulado Aplicaciones de las leyes de Newton en el equilibrio de traslación. Hablaremos acerca del equilibrio mecánico, que es un cuerpo rígido, y de la primera condición de equilibrio. Entonces, empecemos. Hablar del equilibrio mecánico va a ser una de las consecuencias de las leyes de la mecánica, es decir, de las leyes de Newton. Están relacionadas con estas leyes. Se dice que una partícula que se encuentra en equilibrio mecánico no tiene aceleración lineal, ni tampoco de rotación. Pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular constante. Conclusión, entonces, una partícula que se encuentre en equilibrio mecánico no va a tener ningún tipo de aceleración lineal, es decir, la aceleración va a ser igual a cero, ni tampoco tendrá aceleración angular, es decir, la aceleración angular va a ser cero. No va a estar ni acelerando de forma lineal, ni va a estar girando aceleradamente. Esta definición se va a cumplir para una partícula, como lo comenta aquí, pero también se va a cumplir para cuerpos rígidos. ¿Y qué son cuerpos rígidos? Un cuerpo rígido va a ser un conjunto de puntos del espacio que se mueven de tal manera que no se van a alterar las distancias entre ellos. En otras palabras, un cuerpo rígido no se va a deformar, sea cual sea la fuerza que actúe sobre él. Nosotros en la estática vamos a considerar como cuerpos rígidos, por ejemplo, a los bloques, a las barras, a las esferas, a las poleas, entre otros cuerpos que se van a presentar a lo largo de la resolución de ejercicios. Entonces, tenemos entendido que el equilibrio mecánico va a ser cuando un cuerpo no posee aceleración. Y esto se va a dar de dos maneras. Como vimos, no tiene que tener aceleración lineal ni aceleración angular. Cuando no posee aceleración lineal, a esto se le conoce como equilibrio mecánico de traslación. Y en el equilibrio mecánico de traslación se pueden dar dos casos. Puede ser que el cuerpo se encuentre en estado de reposo, o puede ser que el cuerpo se encuentre describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. En ninguno de estos casos el cuerpo tiene aceleración. Muchas veces se piensa que un cuerpo en equilibrio solo es aquel que está quieto, pero eso es incorrecto. Un cuerpo en equilibrio sí se puede mover, pero lo tiene que hacer con velocidad constante. En otras palabras, puede desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme. Decimos entonces que el equilibrio de traslación se va a dar en dos situaciones. Cuando un cuerpo se encuentra en estado de reposo, a ese se le llama equilibrio estático, y cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, con velocidad constante, a esto se le llama equilibrio cinético. La estática que estamos estudiando nosotros, recuerda que estudia las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo se encuentre en este estado, en estado de equilibrio mecánico. Pero, ¿cuáles son estas condiciones? Vamos a estudiar nosotros en esta ocasión la primera condición del equilibrio. Dice la primera condición lo siguiente. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico de traslación y la resultante de las fuerzas que actúan sobre él debe ser nula. Es decir, si tengo esta piedra y sobre esta piedra actúan una serie de fuerzas, entonces si esta piedra de masa m se encuentra en equilibrio, se debe cumplir que la fuerza resultante, la resultante de las fuerzas que actúa sobre él, debe ser cero. O vectorialmente podemos decir que la sumatoria de la fuerza F1 con F2, con F3, así, todas las fuerzas deben de ser igual a cero.
En matemáticas se usa mucho el símbolo sigma para denotar sumatoria. Entonces, empleando este sigma, podríamos decir que la primera condición del equilibrio establece que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0. De esta manera vamos a estudiar un caso particular en el cual las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden ser opuestas y pueden ser colineales. Tenemos el mismo caso de la piedra, pero en esta solo va a actuar una fuerza que apunta hacia la izquierda, una hacia arriba, una hacia la derecha y una hacia abajo. Si este cuerpo se encuentra en equilibrio, se va a cumplir que asociados a los ejes X y Y pueden quedar de esta manera. El valor de la fuerza F1 debe ser igual al valor de la fuerza F3, ya que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Para que sea la suma 0, estos deben de ser de igual valor. En el eje Y se va a cumplir similar. El valor de la fuerza F2 que apunta hacia arriba debe ser igual al valor de la fuerza F4. En otras palabras, si esta piedra es jalada hacia la izquierda con 10 newtons para que se encuentre en equilibrio, también deberá ser jalado hacia la derecha con 10 newtons. Si es jalado hacia abajo con una fuerza de 45 newtons, hacia arriba tendrá que ser también 45 newtons para que estas fuerzas se anulen y se cumpla que la suma de fuerzas sea igual a 0. En muchos casos no solo se presenta una sola fuerza para cada lado, se presentan más fuerzas. Por eso se dice que en general vamos a usar que la suma de todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda será igual a la suma de todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha. De forma similar con las fuerzas que apuntan para arriba y las fuerzas que apuntan hacia abajo. Bien, con esta teoría vamos a pasar a la resolución de algunos ejercicios que se van a encontrar en tu guía en la página 125 y 126. Te invito entonces a que ubiques tu material para saber cómo se aplica esta teoría en la resolución de los ejercicios. Bien, esperando que ya cuentes contigo el material, ya tengas contigo el material, vamos a empezar resolviendo los ejercicios del reto. El problema número 3. Dice el ejercicio. Un ladrillo de 5 kilogramos está inmóvil. Me piden determinar el módulo, de la fuerza normal, del piso sobre este ladrillo. Dato, el valor de la aceleración de la gravedad es 10. Para resolver este problema, vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para analizar qué tipo de fuerzas están actuando sobre este bloque, sobre este ladrillo. Entonces ponemos por acá, vamos a escribir, analizando el diagrama de cuerpo libre del ladrillo. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de este ladrillo. Como sabemos, hay que dibujarle las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y la primera de ellas, pues, va a ser, como siempre hemos dicho, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza que apunta verticalmente hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Además de la fuerza de gravedad, también tenemos por aquí a la fuerza normal. La fuerza normal va a ser esta fuerza que va a estar opuesta a la fuerza de gravedad en este caso. Además, debes recordar que esa fuerza forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces acá le ponemos que la fuerza normal es de esta manera. Yo le voy a poner aquí, como es una sola fuerza normal, le voy a poner así, Fn. Luego, ya estarían todas las fuerzas dibujadas sobre este cuerpo, ¿no? Ya estarían dibujadas todas las fuerzas. Ahora solo habría que
usar la primera condición del equilibrio. Si me dice el ejercicio que este cuerpo se encuentra apoyado, inmóvil, mejor dicho, ¿no? El ejercicio dice que el bloque se encuentra inmóvil. Entonces, yo voy a usar la primera condición del equilibrio para cuerpos que se encuentran en estado de reposo. Esto significa, la primera condición, la forma práctica, sería que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda, en realidad puede ser primero hacia la derecha o hacia la izquierda, es indiferente. Voy a escribir por aquí la sumatoria de fuerzas que apuntan, a ver, en este caso como tengo fuerzas para arriba y para abajo, voy a poner sumatoria de fuerzas que apuntan hacia, a ver, hacia arriba, va a ser igual, esto tiene que ser igual, a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Esta es la primera, una forma de cómo expresar la primera condición del equilibrio. Y como sobre este cuerpo solo existen dos fuerzas, voy a decir por aquí que las fuerzas que apuntan hacia arriba van a ser igual que las fuerzas que apuntan hacia abajo. Las fuerzas no, la fuerza que apunta hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia arriba es la fuerza de gravedad. No, disculpa, la fuerza normal. Y la única fuerza que apunta hacia abajo es la fuerza de gravedad. Voy a decir entonces que la fuerza, la magnitud de la fuerza normal debe ser numéricamente igual a la magnitud de la fuerza de gravedad. Pero en la clase anterior ya habíamos hablado acerca de esta fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se obtiene multiplicando la masa con el valor de la aceleración de la gravedad. Y dado que este bloque, este ladrillo, tiene una masa de 5 kilogramos, ponemos aquí 5, y el valor de la aceleración de la gravedad es 10, concluimos entonces nuestro ejercicio diciendo que la fuerza normal va a ser igual a 50 newtons. Recuerda que la unidad de la fuerza, de todo tipo de fuerza, es el newton. Y con esto estaríamos concluyendo este primer problemita. Pasamos al ejercicio número 2 del reto de tu libro. En este ejercicio se muestra ahí una esfera. Vamos a ver de qué se trata. Dice el ejercicio. Determina el módulo de la fuerza de tensión si la esfera de 17 kilogramos está en equilibrio. Bien, entonces aquí también vamos a hacer un análisis del diagrama de cuerpo libre. Es por eso que era muy importante que aprendas a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y sobre este cuerpo, al igual que todo cuerpo que tiene masa, le tenemos que dibujar su fuerza de gravedad. Le dibujamos su fuerza de gravedad. Y como está sujeto de una cuerda, le vamos a dibujar la fuerza de tensión. Y como puedes observar, ya en esta situación, ya terminé de hacer el diagrama de cuerpo libre. Solo me faltaría aplicar la primera condición del equilibrio. Entonces por aquí vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Esta condición que dice que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. De esta manera. Sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba va a ser igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia arriba es la fuerza de tensión. Entonces voy a poner que hacia arriba está la fuerza de tensión. Y hacia abajo está la fuerza de gravedad. Dado que la fuerza de gravedad tiene su expresión matemática que se obtiene multiplicando la masa con el valor de la aceleración de la gravedad, entonces aquí la masa de esta esfera es 17, el valor de la aceleración de la gravedad es 10, y esta multiplicación me dará
170 newtons. 170 newtons. Y con esto estaría concluyendo este problemita. Me pedían determinar la magnitud de la fuerza de tensión. Esa sería la fuerza de tensión. Vamos a ver si es que existe otro caso de repente. Vamos a ver por aquí en el siguiente. El problema número 1, que se parece mucho a el ejercicio anterior. Dice, se muestra el diagrama de cuerpo libre de una esfera de 12 kilogramos en equilibrio. Determina el módulo de la fuerza F. Bien, entonces aquí podemos decir, ¿no? En este ejercicio, ya que ya nos están regalando, nos están obsequiando el diagrama de cuerpo libre, simplemente diremos que se va a cumplir que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. La única fuerza que apunta hacia arriba es la fuerza F y la que apunta hacia abajo es la fuerza de gravedad. Dado que ellas dos son de igual magnitud, vamos a poner por aquí, recuerda que la fuerza de gravedad es la multiplicación de la masa con el valor de la aceleración de la gravedad. Y acá ponemos la masa, que vale 12, y el valor de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Por lo tanto, la magnitud de esta fuerza F sería 120 newtons. Se terminó el ejercicio. Ya está. Nos pedían determinar el módulo de la fuerza F. Este sería el módulo de la fuerza F. Nos alcanza el tiempo para un problemita más. Dice el problema número 10 de avanzado. Dice a ver lo siguiente. El sistema mostrado está en reposo. Determina el módulo de la fuerza normal del piso sobre el bloque de 17 kilogramos. El bloque A de 17 kilogramos. El valor de la aceleración de la gravedad vale 10. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en este cuerpo que está por acá. En ese cuerpo que se encuentra en la parte inferior, está soportando, ¿no? Está soportando la interacción con el cuerpo de la parte superior y la interacción del cuerpo de la parte inferior. Entonces vamos a hacerle un análisis de fuerzas. En otras palabras, le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre estará constituido por diferentes fuerzas, como por ejemplo su propio peso o la fuerza de gravedad, y de repente un par de interacciones normales, ¿no? Vamos entonces a graficar por acá estas fuerzas que te estoy comentando. A ver, dibujamos primero la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad del propio cuerpo que va a salir de aquí del medio sería una de las fuerzas. Luego dibujaríamos la fuerza normal del piso, que es lo que te pide el ejercicio prácticamente. Y además hay una interacción en la parte superior que viene a ser una fuerza de interacción entre el bloque, ¿no? Y el bloque que se encuentra en la parte superior y esa. Le puedo decir que es una fuerza normal. Aquí le voy a poner una fuerza normal número 2 de repente. Ya está. Ahora, este diagrama que está por aquí lo voy a poner para este lado. Y dado que tenemos fuerzas verticales y horizontales, voy a decir así entonces. Se va a cumplir que la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe ser igual que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Hacia arriba solo está apuntando la fuerza normal, que es lo que me pide el problema, la fuerza normal. Y hacia abajo está la fuerza de gravedad. Recuerda que es sumatoria, entonces debe ir más la fuerza normal número 2. Que le voy a poner fuerza normal número 2. Ya está. Esto es lo que se debe cumplir. Y lo único que me queda por hacer es reemplazar los valores.
Por ejemplo, la fuerza de gravedad es la multiplicación de la masa multiplicado con el valor de la aceleración de la gravedad. Y la fuerza normal 2 es el peso de este cuerpo, que sería 9,5 multiplicado por 10, ¿no? Aquí lo voy a reemplazar entonces. La masa de A dice que es 17, aquí dice 17. El valor de la aceleración de la gravedad, 10. Esta fuerza normal 2 coincide con el peso del bloque, que es 9,5 multiplicado también por 10, porque es masa por aceleración de la gravedad. De tal manera que aquí me va a quedar 170 y aquí me va a quedar 95. 170 más 95, a ver, acá va a terminar en 5. 17 sería 26. 26 con un 5, 265 newtons. A ver, ¿lo puedes cotejar? Esta sería la respuesta de este ejercicio. Y con esto estaríamos dejando aquí la clase para al momento de estar en la clase del Zoom poder resolver otro tipo de ejercicios. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.